aclarar algunas cosas, con la finalidad de que mañana den un examen decente, ¿ya? Entonces, lo primero, por favor, quiero que pongan cámaras para detectar intrusos. Delegados, si ven caras que no son, inmediatamente los sacan. ¿Esas son caras o sellos? De lo mucho que han estudiado. Las ojeras. Dios santo. Está jateando, creo, ¿no? Bueno, a ver, faltan más caritas. Avancemos, que nomás nos queda menos de una hora, porque tengo que seguir viendo mi película. Por favor, pongan cámara, no voy a iniciar mientras no vea la cara de todos. Doctora Hillary, ¿qué hace usted en el repaso si ya usted ya tiene 19, 20? Ya para qué, ya entre ya. A ver, falta Majuan, falta mi delegada Quispe Vega y me falta Caras. Faltan un montón todavía. Yasmín, tu cámara. Eh, Doctor, se lo tengo encendida. Majuan, Sumi Becerra, Víctor Juan Carlos, Yuleiska Guadalupe. A ver, delegada, comiencen a ver cámaras, si no, lo van retirando. Delegadas, ¿hay algún agente extraterrestre? Momento ninguno. Sandy, Yasmín. Seguimos perdiendo el tiempo, ¿ah? Galvez Carhuajulca. ¿Quién es? No me suena ese apellido. Alguien de la INS.
¿Es Galvez Carhuajulca o de la B? No me suena. ¿De alguna de las compañeras es de su grupo? Porque de mi aula no es Galvez Carbono. Sandy, Abigail. De mi, a ver un momento. Chicos, por favor, prendan sus cámaras para comenzar el repaso. Por favor, prenda sus cámaras y no voy a tratar de eliminarlos. Solamente quiero sus cámaras antes de iniciar para cerciorarme que todos sean del aula. Nada más. Luego, si quieren, lo apagan. Bonitos no son. Ya estamos perdiendo. Van 10 minutos. Ya, comiencen a sacar a aquellos que no tienen cámara de una vez. Si no, vamos a estar hasta las 6 de la tarde. De una vez, comencemos a sacar. Si no, salimos acá a las 6 de la tarde. Y tengo que ir a misa. Avi, ¿tú tienes el anfitrión? Sí, 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 ahorita estoy sacando. Ah, ya, ok. Bueno, mientras Abigail va sacando, ¿con qué quieren comenzar? Yo sé que se sienten perdidos con todo, pero ¿con qué quieren comenzar? ¿Con antibióticos, antivirales, antimicóticos o antiparasitarios? ¿Qué dice el pueblo? Parásitos, doctor. Parásitos, antibióticos, todo el libro. Ya. Antibióticos, va ganando antibióticos en voto. Fijas de parásitos. ¿Cuál es el parásito que da prurito anal? Eso va a venir. Antibióticos, otro. Vamos con antibióticos. La gente quiere antibióticos. Antibióticos, ya listo, ya ganó antibióticos. Vamos a ver con antibióticos, ¿ok? Bueno, me van a confirmar a ver si se puede ver la clase. Lo que voy a hacer básicamente es ya recordar puntos necesarios, ¿ya? Básicamente lo que quiero ya resolver es sus dudas. No voy a repasar todos los antibióticos, no, ahí nomás son 2 horas. O sea, solamente voy a ver sus dudas, quizás puntuales. ¿Ok? Comenzamos con PVC, ¿les parece? De otra manera, de hecho, que es un punto que va a venir sin ninguna duda. Abigail, ¿ya filtraste? Sí, doctor. Sí se nota. Confirme si se puede ver, por favor. Sí, doctor, sí se visualiza. Muy bien. A ver.
quiero detenerme un poco aquí, recordando que TB tiene poblaciones. El origen de dar tratamiento anti-TB es básicamente ah, saber de que el tratamiento es multidroga por una sencilla razón, porque existen distintas poblaciones bacilares. Distintas poblaciones bacilares que se encuentran en distintas formas anatómicas del pulmón dañado y en distintas velocidades de crecimiento. Entonces, bajo esa premisa, tenemos que de u otra manera tener un tratamiento que permita ello, que permita tratar esas diferentes lesiones, ¿ok? Por ejemplo, aquellas que están a nivel de la caverna, de la pared, que son bacilo multiplicación rápida, está isoniazida. Aquellas que están a nivel intramacrófago, que son multiplicación lentas, está la piracinamida. La población que tiene condiciones más desfavorables porque tienen una reacción óxido-reducción base es el calcio, y aquí básicamente actúa la rifampicina, ¿ok? Y recordar que los bacilos en estado latente no son susceptibles a fármacos porque los fármacos solamente anti-TB actúan cuando están en replicación, no en acciones de latencia. ¿Ok? Muy bien. Partiendo de ahí, recordar los puntos de acción. Por ejemplo, el tambutol, que inhibe la síntesis de la pared bacteriana. Hay que recordar que la pared bacteriana micótica, antimicobacteria, está relacionada con una mayor producción de ácidos micólicos. Entonces, no es raro que de u otra manera los ácidos micólicos sean un blanco, ¿ok? Un blanco sobre todo a nivel de isoniazida, por ejemplo, que son los fármacos que es de núcleo básico, ¿ok? Pero también existe otro componente. ¿Recuerda cuál es el otro componente importante de la pared del micobacterium aparte del ácido micólico? ¿Alguien recuerda? El arabinoglutamo. Ácido ¿Qué? araquidónico. Araquidónico. Ácido ¿Cómo es araquidónico. ese araquidónico ahí? Araminogalactano. Ah, gracias. Me estaban produciendo diarrea. Ácido araquidónico. Ese araquidónico tiene que ver con inflamación. Le- el arabino galactano. El arabino galactano. Por lo tanto, también el arabino galactano es un blanco. Por ejemplo, ¿de quién? De un fármaco de primera línea, el tambutol. Inhibe la arabinosiltransferasa, que es la enzima que me da la síntesis de arabino galactano, que es un polisacárido de la pared celular micobacteriana. Entonces, si inhibo esa enzima, bloqueo la formación de arabino galactano, se altera el interior de la pared, aumenta la permeabilidad y definitivamente entran los fármacos. ¿Ok? Muy bien. Rifa, por ejemplo, que es otro núcleo básico, lo que hace es inhibir la síntesis renapolimerasa. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver con la replicación del micobacterio? Distinto. ¿Ok? Piracinamida. ¿Alguien sabe cómo actúa la piracinamida? Aumenta el ácido úrico. No, eso es un efecto colateral. El ácido piracinoico, por acción de la piracinamidasa. Ya, sí, sí. ¿Por qué es importante el ácido piracinoico? Se En une relación a la micobacteria, claro al está, pan ¿no? D y eso se inhibe la síntesis de coenzima A. Realmente la piracinamida, cuando ingresa a la micobacteria, es convertida a su forma activa, que es el ácido piracinoico. Y el ácido piracinoico se acumula en los fagolisosomas y que altera el pH, provoca inhibición de ácidos grasos, alteración del metabolismo energético de la micobacteria y por lo tanto como resultado muerte bacteriana. De ahí que la piracinamida es un profármaco realmente, es un profármaco activado por por la piracinamidasa que en pH ácido se convierte en ácido piracinoico. Y como repito, su concentración mayor es intrafagolisosomas, por lo tanto, por eso destruye los bacilos intracelulares. Ojo, también en calcio.
pero más intracelulares, específicamente intramacrófagos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso en cuanto a mecanismo de acción. ¿Algo más que quisieran recordar con respecto a fármacos de TBC? Hablan, oye, apuren. ¿Qué más quiere recordar? ¿Efectos adversos? Sí, doctor. Ya. Solamente por curiosidad, recordarles el tema eh, de las fases, ¿correcto? Ese no es el esquema nacional ha variado y el esquema nacional solamente es con una sola vez a la semana. Pero recordar que son 2 meses de los 4 medicamentos básicos, rifampicina, isoniazida, etambutol y piracinamida. El LASH significa cambio de fase con 4 meses de rifampicina, isoniazida. En nuestro esquema nacional es 1-1. Ese es un esquema antiguo. ¿Ok? Eso es lo que lo pongo aquí para el ejemplo de nomenclatura. ¿Ok? Entonces recordar, por ejemplo, si yo te dijera cuántas veces a la semana se da piracinamida en la primera fase, según nuestro esquema nacional. Una vez. No, Una Una vez, vez. nada más, una vez. ¿Ok? ¿Cuántas veces se da rifampicina según nuestro esquema nacional? Una vez. Una vez en la primera fase, pero también se da una vez en la segunda fase. En la segunda fase. Entonces recordar que el número de veces del fármaco se ve aquí en el índice inferior. Porque por acá tengo... Uy, se me fue el esquema. Ah, este es el esquema. El esquema actual, 2 meses de isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida. El índice es 1, por lo tanto se da una vez al día. Recuerda que se da este diario, excepto sábados, domingos y feriados. Y los 4 meses solamente también isoniazida, rifampicina, que es el núcleo básico. Una vez a la semana porque el subíndice es 1. ¿Ok? Recordar que en la TB pulmonar son 6 meses, en la milia extrapulmonar son 12 meses. ¿Dónde varía? Varía en la segunda fase. La primera fase es igual. La segunda fase los fármacos son iguales, pero sí es el tiempo distinto. 4 meses, 10 meses. Si hablamos de efectos adversos comunes, recordar entonces isoniazida, la neuropatía periférica. La isoniazida tiene 2 efectos adversos, ¿ok? Que es el incremento de transaminasas, que es hepatopatía hepatotóxica, y la neuropatía periférica por competencia de deficiencia de vitamina B6. Compite con la vitamina B6, llamado también piridoxina, ¿ok? Hay una condición para que se produzca eso, que sea acetiladores. Acetiladores significa aquellos pacientes que por A o B de condición innata tengan alguna alteración enzimática para el metabolismo, ya sea de forma rápida, se llama acetiladores rápidos, o de forma lenta, se llama acetiladores lentos, ¿no? Los acetiladores lentos dan neuropatía, hacen neuropatía. Los acetiladores rápidos hacen hipertransaminasemia. Rifampicina, recuerden que da hepatitis colestásica, náuseas y vómitos, síntomas gastrointestinales. Rifapentina, primo hermano de la rifampicina, generalmente esto le da crisis pseudogripales. Piracinamida, la hepatitis, pero no olvida algo característico, la hiperuricemia, crisis gotosa. Etambutol, la neuritis retrovulvar, también llamado neuritis óptica, o también llamado discromatopsia, rojo-verde. ¿Ok? Listo. Bueno, de otros fármacos, metionamida, que suele darme molestias gastrointestinales, cicloserina, que de otra forma es característico porque te da cuadros neurológicos, te induce a convulsiones, da cuadros psicóticos, vértigo, convulsiones. Sí, o sea, decir síntomas del sistema nervioso central. ¿Ok?
Muy bien. ¿Algo más que quieran recordar de TV? Algo que ustedes hayan leído, nos quede claro. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Están vivos? Sí, doctor, en ese tema está claro. Ya. ¿Qué no está claro? El resto de antibióticos. Sí, a ver. Ya. Muy bien. ¿Por cuál quieren empezar? ¿Cuál es el que le causa más confusión? Doctor, ¿puede explicar? Betalactámicos, macrólidos, aminoglucósidos. Los ¿Cuál? amigos. Aminoglucósidos. Ok. Cefaloforinas. Doctor, ¿puede explicar esto? ¿Cuál sería la diferencia para dar un macrólido, una cefalosporina o un betalactámico en gestante? Ok, perfecto. Tengo un minuto para encontrar la clase que no la encuentro. La donna immobile, qual piuma al vento, muta di accento e di pensiero, sempre un amabile, e un piano avviso, indiano en riso, e menzognero. Ah, caray, no encuentro la clase. ¿Dónde está? ¿Dónde estará? Vamos a poner luz un ratito. ¿Se puede ver, por favor? Todavía no. ¿Ah? No se ve nada, doctor. Creo que tiene virus. Confírmeme, por favor. Ahora sí se ve, doctor. Ya, perfecto. A ver, mire, lo primero que ustedes tienen, me imagino que les debe confundir cuándo dar tal o cual antibiótico y en qué situaciones, ¿ok? Quiero que entiendas que
antibióticos, tú tienes múltiples opciones para una misma patología a veces. Entonces, tenemos que decidir por ciertas condiciones. Si el paciente tiene daño renal o no, si el paciente está embarazado o no, si el paciente tiene insuficiencia hepática o no, conociendo características del fármaco. Pero creo que primero tienes que recordar cómo va el mecanismo de acción, ¿ok? El mecanismo de acción. Entonces, en ese sentido, el mecanismo de acción de los antibióticos va a depender mucho, ¿ok? Habíamos hablado la vez pasada, cuando tocamos ese tema, de que si por ahora el punto de entrada, el punto de equilibrio es el tema de inhibir algo que tenga que ver con la pared bacteriana, va a ser bactericida. Ahí tenemos la primera diferencia, saber cuáles son bacteriostáticos o son bactericidas. Por ejemplo, habíamos dicho, casi todos los que van a la pared o que tengan que ver con la pared, casi todos van a ser bactericidas. Por ejemplo, entonces, los betalactámicos que van a la pared, ¿qué van a ser? ¿Bactericidas o bacteriostáticos? Bactericidas. Bactericidas. Los glicopéptidos tipo vancomicina que van por la pared, ¿qué van a ser? Bactericidas, tienen que ser bactericidas, sin ninguna duda. ¿Ok? Los que de u otra manera van a la parte de síntesis proteica, que tenemos dos grandes puntos, el 50S, que es el más grande, el 30S chiquito, ahí sí hay excepciones. Eso sí, la mayoría que va a la síntesis proteica son bacteriostáticos, pero no todos. Por ejemplo, a excepción aminoglucósidos, que a pesar que van al 30S, no son bacteriostáticos, son bactericidas. ¿Ok? Pero la mayoría que van a síntesis proteica son bacteriostáticos, por ejemplo. Igual las sulfas. Las sulfas que van por la comida de la bacteria, por decirlo así, que le síntesis de folatos, aquí el problema es que algunas sulfas, la mayoría juntas son bactericidas y separadas son bacteriostáticos. ¿Ok? Partiendo de ahí. Luego, saber el espectro. El espectro es muy importante. Con respecto a penicilinas y cefalosporinas, recordar que los betalactámicos tenemos 4 grandes familias: penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos y carbapenems, ¿ok? De las cuales, como comparten estructura química similar, podían dar reacción cruzada. De las 4, ¿cuál era la familia que más alergia producía? Penicilina. Sin ninguna duda, penicilina. Y luego, ¿quién le vendría? Cefalosporinas. Sin ninguna duda, porque penicilinas y cefalosporinas, de hecho, que de u otra manera, comparten mucha similitud. Pero más bien, sí existe uno de estos 4 primos que ahí sí no hay mucha reacción cruzada. ¿Recuerdan cuál es ese grupo? Que nomás justamente en ese grupo hay un solo fármaco. Monobactámicos. De hecho, el único que es Astronan es el que menos reacción cruzada de los 4 produce. ¿Ok? Partiendo de ahí. Creo que se va a acabar el MI. Si se acaba, ingresamos en el mismo, van a crear otro. ¿Quién lo hizo? Creo que... Creamos otro, porque creo que no se puede ingresar en el mismo. Ya, ok, esperamos que se acabe entonces. Bueno, entonces, hay que saber el tema del espectro. Por ejemplo, si hablamos de la penicilina es recordar que inicialmente, como fueron los primeros fármacos, fueron básicamente para gram positivos, tanto cocos y bacilos, ¿ok? Pero este espectro va básicamente a aquellos que no tenían beta-lactamasa. Recuerda que la beta-lactamasa era la enzima que tenía los bichos para hacer resistencia. Se supone que al principio no teníamos bichos resistentes y por lo tanto todos eran sensibles. Pero conforme pasaba el tiempo, los bichos comenzaron a hacer beta-lactamasa y por lo tanto comenzaron a hacer resistencia. ¿Ok? Por eso existe este grupo que son, por ejemplo, las beta-lactamasa resistentes, también llamados penicilinas estafilocócicas como oxaciclina, dicloxacilina, cloxacilina, que de u otra manera son para estafilococos también sensibles, ¿ok? Las aminopenicilinas, que el espectro va un poco para gram negativos, también se llamaban antes de amplio espectro, aunque de amplio espectro no tiene nada, ¿ok? Pero decía amplio espectro porque ya tiraban un poco para gram negativos. Acuérdense que las penicilinas eran básicamente para gram positivos, ¿ok? Pero ya comenzó a cubrir algunos gram negativos. Entonces, por eso se llamaba de amplio espectro. Y de las
pseudomónicas, carboxi y ureidopenicilinas. ¿Por qué son pseudomónicas? Porque todas tienen actividad contra Pseudomonas aeruginosa. Pero al tener actividad contra Pseudomonas aeruginosa, también el espectro se basaba para granes negativos que eran complicados, como por ejemplo Proteus, Klebsiella, por ejemplo, ¿ok? Con excepciones, claro está, por ejemplo, de las carboxipenicilinas, ticarcilina solamente tiene actividad antipseudomona. De la pseudopenicilina, azlociclina solamente tiene actividad antipseudomona. Pero, por ejemplo, meslociclina tiene pseudomona y tiene Klebsiella. Piperacilina tiene pseudomona y Klebsiella. E incluso piperacilina, de todas las pseudopenicilinas, es el que tiene más espectro, porque también incluye Serratia, Enterobacter y Providencia. ¿Ok? Entonces, partiendo de ahí, vamos viendo que estas penicilinas van a tener un espectro mayor, un espectro que va aumentando conforme tenían nuevas generaciones. Hablamos solamente de penicilinas, todavía no estamos en cefalosporinas. ¿Ok? Ahora bien, si hablamos de más espectro y fármacos con patología de primera elección, todavía las penicilinas al día de hoy siguen siendo fármacos de primera elección para algunos bichos. ¿Recordarán ustedes por simple casualidad de los apuntes para qué bichos penicilinas tiene actividad? ¿O es el fármaco de primera elección? Treponema pallidum, la penicilina G. Treponema pallidum, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Ok? ¿Qué otro? Actinomicetos. Actinomicetos, así es. ¿Qué otro? Amoxicilina para Pastorela multicósida. Amoxicilina para Pastorela multósida, así como listeria. Si te digo cuál es el fármaco de primera elección para listeriosis, listeria. Ampicilina. Ampicilina. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. ¿Ok? Sin ninguna duda. ¿Eso significa que yo puedo tratar otras patologías solamente con esos fármacos o también tengo otras opciones? Claro que tengo otras opciones. Hay que recordar que los betalactámicos, así como comparten estructura química, también comparten espectro. Entonces, muchas veces la penicilina también el espectro va con cefalosporinas. Partiendo de ahí, no sería descabellado, ¿ok? No sería descabellado pensar ello, ¿ok? Partiendo de ahí. Pero penicilina sigue siendo opciones de primera opción en los fármacos, perdón, en los bichos que hemos hablado. También recordar, por ejemplo, que penicilina es opción de primogenia índole para, por ejemplo, Clostridium tetani, Clostridium perfringens, ¿ok? Como estamos hablando como primera opción. Recuerda, por ejemplo, que las aminopenicilinas, amoxicilina, es fármaco de primera elección para Streptococcus pneumoniae, para Haemophilus influenza, que justamente causan otitis media, que causan sinusitis. ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? Ahora, eso cuando hablamos de penicilinas. Si yo le dijera 5 características farmacocinéticas que tienen que recordar a grande rasgo de penicilinas, ¿cuáles serían? Ahora sus apuntes. El tiempo de vida media es corta. Sí, así es, exceptuando de qué familias dentro de las penicilinas. Las de amplia espectro y antipseudomonas. Sí, exacto. Casi todas las penicilinas son de tiempo de vida media corto, exceptuando estas, las de aquí, ¿ok? Las carboxiureido, ¿ok? Generalmente la absorción vía oral, por ejemplo, es variable. La mayoría se inactiva. Eso hay que recordar. La mayoría de penicilinas se inactiva, excepto cuáles son las penicilinas que dije que tenían una excepción a la regla porque tienen una excelente absorción vía oral. Amoxicilina. Perfecto, Sí, sí. uno. Y otra, que incluso es la única penicilina de las clásicas que es vía oral. Penicilina B o Así es. fenoxi. O fenoximetilpenicilina. Así es. El resto de penicilinas van mal vía oral. Van mal, es una característica común. Muy bien. Otra característica, sí, lo que levantaron la manito. Sí, doctor, con respecto a la penicilina V, ¿esto es de elección para Streptococcus pyogenes? Hoy por hoy, ninguna penicilina es fármaco de primera elección para estreptococo. ¿Por qué?
Porque los estreptococos al día de hoy ya son resistentes, ya tienen beta-lactamasa resistente. ¿Ok? Por eso, generalmente, si tú tienes una faringitis estreptocócica, hoy ya no solemos dar penicilinas. Clásicamente sí se daba. ¿Ok? O sorry, si quiero utilizar una penicilina, pero sé que los bichos son resistentes, bueno, utiliza una penicilina con inhibidor de beta-lactamasa. Inhibidor de beta-lactamasa, acá tenemos, por ejemplo, amoxicón, ácido clavulámico. Tenemos piperacilina, tazobactam. Ampicilina, sulbactam. Es que sulbactam, tazobactam y ácido clavulámico son inhibidores de beta-lactamasa. ¿Ok? Pero por hoy, realmente, salvo que te dijeran la pregunta, paciente con faringitis cuyas cepas estreptococos no son resistentes. Si no son resistentes, perfecto, marca penicilina sin ninguna duda. ¿Sí me dejo entender la diferencia? ¿Estás entendiendo? Sí. Ya. Otra característica farmacocinética de esto es que tienen buena difusión a tejidos, excepto sistema nervioso central en condiciones normales. Por eso, la única forma que las penicilinas puedan llegar al sistema nervioso central es que estén inflamadas, o sea, en meningitis. ¿Ok? Tienen baja unión a proteína plasmática, también la mayoría comparte. Y acuérdate algo, eliminación renal es predominante. Eliminación renal predominante. Como tienen eliminación, estamos hablando de penicilinas, ojo, como tienen eliminación renal predominante, ¿qué tenemos que hacer en el paciente con insuficiencia renal? Ajuste de dosis. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Entonces, si de otra manera tienes, no sé, se me ocurre que te pongan un caso en el cual te digan, qué sé yo, qué fármacos necesitan ajuste de dosis, pacientes con daño renal, bueno, de hecho que tienen que ser penicilinas. De hecho, una penicilina tiene que estar ahí para ajuste de dosis. ¿Ok? Muy bien. Por eso también, como tienen el enfeno renal, se justifica su tiempo de vida media corta y casi todos se excretan por filtración y secreción tubular. ¿Ok? Entonces, si queremos recordar una sola frase, diría, las penicilinas tienen absorción oral variable, amplia distribución, escaso metabolismo y eliminación renal rápida. Con ello, creo que con esa frase recordarán lo característico de todos. ¿Lo repito? Sí, doctor, por favor. Ya, las penicilinas tienen absorción oral variable, amplia distribución, escaso metabolismo y eliminación renal rápida. Doctor, disculpe, en clase mencionó que las aminopenicilinas no tenían ajuste de dosis. Que son excepciones a las reglas. Estamos hablando de manera general. Así como te acabo de decir que las penicilinas vía parenterales tienen muy mala absorción vía oral, excepto amoxicilina, las aminopenicilinas, eso sí tiene una excepción a la regla. Estamos hablando de penicilinas en general. Hay excepciones, claro está. Una de ellas, como bien lo he dicho, las aminopenicilinas. Acuérdate que las aminopenicilinas no tienen excreción renal, tienen excreción biliar. Son excepción a la regla. ¿Sí? ¿Copiaron? Sí. Ok. ¿Algo más que requieren recordar de penicilinas? ¿No? Ya. Si hablamos ahora de la cefalosporina, vamos a dejar esto, bla, 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 bla. Bueno, recordar las penicilinas del espectro. Ya, ese espectro. Ya hemos dicho, cocos y bacilo gram positivos. ¿Ok? Sin embargo, si queremos gram negativos, penicilinas sí tiene con Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitis. ¿Ok? Pero la mayoría son cocos y bacilo gram positivos. Bacilo gram negativo solamente con las penicilinas de amplio espectro. Anaerobios, solamente estos, Streptococcus fusobacterium. Espiroquetas, de hecho, son fármacos de primera elección. Ahí está, treponema pallidum, sífilis. Y dactilomicetos, Actinomyces israelí. ¿Ok? Bueno. Bla, 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 bla.
Cefalosporinas. A ver, de cefalosporinas aquí tenemos que saber que acá sí tenemos una variante, ¿verdad? Las de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. ¿Ok? Por lo tanto, aquí también el principio de generalización no se puede dar en todo, porque hay excepciones. Y cefalosporinas tiene varias excepciones. ¿Ok? Por ejemplo, si hablamos de absorción bioral, ¿tenemos cefalosporinas orales? Sí. Por ejemplo, de primera y segunda generación la mayoría son orales. Pero tenemos, por ejemplo, cefuroxima por ahí que tiene también ah, alguna absorción bioral. Sin embargo, muchas requieren vía parenteral. ¿Ok? Algunos son profármacos también. Tiene buena distribución tisular. Penetra bien en pulmón, huesito, tejido urinario. Atraviesan la barrera hematoencefálica, sobre todo la de tercera generación. Ceftriaxona, ceftazidima, cefotaxima. Por eso son fármacos útiles en meningitis. Baja unión proteica en general. Eliminación renal también. ¿Ok? Casi toda la cefalosporina también se excreta por filtración renal. Pero existen excepciones a la regla. Y les comenté que hay una cefalosporina muy conocida que no tiene eliminación renal, sino biliar. Bueno, mixta realmente, biliar más renal, pero más biliar. Y que produce el famoso síndrome de bilis espesa. Ceftriaxona. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. ¿Recuerdan otra cefalosporina que no necesita ajuste de dosis? Cefoperazona. ¿Qué? Cefoperazona. Sí, sí. Pero ¿hay otra? Realmente no. Ceftriaxona. Quizás, sí, es lo que hablamos, ceftriaxona por la permeabilidad. Realmente ceftriaxona y cefoperazona son las únicas cefalosporinas que no requieren ajuste de dosis. Entonces, casi el resto, por decir el 98%, sí requiere ajuste de dosis. Ahí apunta en tu cuadernito. Por regla general, todas las cefalosporinas necesitan ajuste de dosis. Excepto ceftriaxona y cefoperazona. ¿Por qué? Porque tienen excreción biliar. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Ok. Listo. Monobactámicos. ¿Qué hablar de carbapenems? ¿Qué tienen en sus apuntes de lo más importante carbapenems? Recuerda que carbapenems Elección están para